¿En qué consiste un huerto urbano? El huerto urbano, por lo general, viene a constituir como una alternativa para todos, ¿no? Para todos los habitantes de la ciudad, para cultivar nuestros propios alimentos. ¿Cuáles podrían ser nuestros alimentos más necesarios, o al menos que lo utilizamos en la vida diaria? Es la col, la lechuga, el brócoli, el tomate, acelgas, zanahorias, remolachas, papas, incluso hierbas aromáticas, que son muy necesarias y es excelente tener en la misma casa y disponer para alimento fresco, sano, y poderlo tener en la cocina. Aparte de eso, nos da la oportunidad de nosotros mismos procesar todos los desechos orgánicos que salen de cocina. No necesariamente podríamos tomar la costumbre de dividir la basura, ¿no? Poner dos tachos, en el uno todo lo que es los desechos orgánicos de lo que sale de la cocina, y en la otra lo que son papeles o plásticos que prácticamente no se utiliza, o incluso remojando el mismo papel también lo podemos, ¿cómo se llama? Ponerlos en la basura orgánica, ¿no? Otra alternativa también es disminuir el uso de agroquímicos. Estamos conscientes de que casi la mayoría de productos que estamos utilizando y nos estamos alimentando son utilizados con agroquímicos, que a la final, ¿a qué nos conduce? A tener a la larga problemas tanto de cáncer o problemas de nuestra salud. Entonces, es otra alternativa que nos da el mantener nuestro propio huerto, saber qué es lo que comemos, qué es lo que nos alimentamos. Aprovechar el agua, cosechar el agua, como decimos, porque, por ejemplo, ustedes ven que a veces hay torrenciales lluvias, que el agua, o también pequeñas lluvias, ¿no? Que el agua prácticamente se va en cantidades y ni siquiera tenemos la oportunidad de aprovecharlo. Pues podemos diseñar adecuadamente para poder cosechar esta agua y que sea reutilizada en nuestros propios huertos. Según la FAO, los huertos urbanos pueden ser mucho más productivos y ecológicos que la misma agricultura tradicional, pues en un solo metro cuadrado de cultivo podemos llegar a producir hasta 20 kilos de comida al año. Y nos puede proporcionar una buena cantidad de hortalizas y verduras ecológicas. ¿Cómo escogemos para realizar nuestro huerto en casa? ¿Cómo iniciamos escogiendo cuál es el adecuado o es el mejor recipiente? Pues yo les podría decir que no hay un mejor recipiente o adecuado, sino más bien el que se adapte a nuestras condiciones, el que se adapte a las necesidades. Uno de ellos, por ejemplo, las mesas de cultivo, podemos decir, son estructuras elevadas que nos permiten colocar nuestras plantas sin tener dificultades en el manejo, ¿no? No tenemos que estar arqueando la espalda, incluso los cultivos lo podemos hacer a mucho mejor espacio, podemos manejar fácilmente el riego, pero ¿cuál es el inconveniente más grande? Es tener una mayor inversión. Otra de los recipientes que podemos utilizar en el huerto urbano son las macetas. Las macetas nos permiten igual un espacio extra, dependiendo del cultivo que lo vamos a hacer, dependerá también el tamaño de la maceta, y esta requiere una menor inversión. Otro de los recipientes que podemos utilizar en nuestro huerto es aprovechar los espacios que es mucho más estético, ¿no? Mucho mejor los espacios en las paredes. Podemos poner nuestro huerto vertical, colocarlo en un sitio adecuado en nuestra casa, donde haya mayor cantidad de luz, donde podamos manejar mucho mejor. Pero el problema de es que nos da la dificultad de que tenemos que tener una mayor inversión y no podemos tener especies o plantas que ocupen mayor espacio, como solamente tendríamos que hacerlo con especies pequeñas, como lechugas, espinacas, cultivos de raíz, fresas, pero es muy dificultoso para los tomates y los pimientos.
¿Cuánto hay que invertir para hacer un huerto urbano en casa? Bueno, muchas veces nos emocionamos y decimos, bueno, vamos a hacer nuestro huerto, vamos a conseguir mesas o vamos a conseguir, empezamos a ver cosas para comprar y invertir demasiado. Que yo, al menos, yo les recomendaría a cada uno de ustedes, si tiene la idea de implementar un huerto, ir paso a paso. Tenemos muchísimos materiales, como podemos ver. Aquí podemos observar jabas desechadas o macetas, o incluso los mismos huevos se los puede poner para poder tener plantitas. Miren aquí material, botellas, pero realmente yo recomendaría, si vamos a ponernos un huerto, empecemos así. Ya poco a poco, cuando ya vayamos controlando cada una de las dificultades, el tiempo y todo eso, podríamos ya ir pensando en invertir mucho más, como por ejemplo las mesas de cultivo, que son muy bonitas, muy cómodas, muy prácticas, pero sí el costo nos eleva. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Dónde vamos a colocar el huerto? Podríamos ver en nuestros sitios, ya sea en terrazas, en los patios o realmente en donde tengamos la oportunidad de colocar, pero el principal hay que ver donde mayor cantidad de luz haya. Papi, ¿puede bajar el volumen, por favor? ¿Perdón? ¿Algo me dijeron? No es, sí, sí se está escuchando. Sí, por favor a los integrantes de poner en mute los micrófonos, por favor. Sí, ¿puedo continuar? ¿Está bien? Sí, claro, no hay problema. Ok, gracias. Entonces, lo más importante es escoger sitios en donde haya mayor cantidad de luz. Entonces, por ejemplo, los pimientos, los tomates, los judías necesitan por lo menos 6 horas de luz y el resto de hortalizas, por lo menos tenemos que darles 4 horas de luz. En cuanto al sustrato, ¿dónde conseguir sustrato? Yo sé que es un poco complicado porque no tenemos sitios determinados donde podemos preparar sustratos adecuados. Sin embargo, en los viveros se lo está haciendo. Yo tengo un poco de experiencia porque trabajo en un vivero, preparamos nosotros mismos el sustrato, lo hacemos con composteras, lo hacemos incluso con turba, con un poco de tierra negra, con cascarilla de arroz. Pero lo importante que hay que considerar en el sustrato, un buen sustrato tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser ligero, es decir, no tiene que ser muy pesado, incluso para que nos facilite el transporte. Tiene que tener una gran cantidad de poros, esto nos puede ayudar muchísimo haciendo mezclas adecuadas con vermiculita o con cascarilla de arroz, y que tenga una buena cantidad de nutrientes. Para ello es necesario, esta cantidad de nutrientes por lo general nos dan los sustratos con abono orgánico, que incluso en nuestra propia casa podemos irlo preparando, ¿sí? Otra de las cosas es importante también en el huerto, el riego. Por lo general, si lo hacemos en camas, como podemos observar, es más fácil el riego al goteo. Pero si no tenemos eso, podemos utilizar una regadera, podemos incluso una botella con huecos, con hoyos que lo hagamos. Puede servirnos para reemplazar a la regadera y dar el riego adecuado a las plantas, ¿sí? Es importante cuando demos los riegos no encharcar demasiado, es hacerle, por ejemplo, 2 veces a la semana, con riegos no fuertes, sino suaves para que el sustrato vaya asimilando poco a poco el agua y no se produzca encharcamiento. O la otra alternativa, como ustedes pueden observar aquí en la fotografía, tenemos el riego a goteo con las mangueras, que es una capacidad que tiene para absorción de la planta alrededor del 95%. Miren, aquí pueden ustedes observar una fotografía de un huerto hecho a la superficie, en donde incluso se van poniendo las plantas de acuerdo al tamaño. Más adelante ustedes van a poder observar las distancias de siembra que se pueden poner de acuerdo a la planta que se va a sembrar.
Entonces, por ejemplo, aquí miren, el tomate necesita mayor espacio, solamente se ubica 4 plantas. Así, dependiendo del tamaño de la planta, podemos hacer digamos, nuestras camas o nuestras camas para colocarlas, ¿sí? Si ustedes me hacen una pregunta, por ejemplo, ¿qué es mejor, empezar el huerto con semillas o con plantas? Bueno, yo lo que les puedo recomendar, si tienen la oportunidad, por ejemplo, aquí en Riobamba, vía Chambo, o aquí hay sectores que le venden la planta y a precios muy módicos. Entonces, al menos las plantas que se podrían adquirir, se las podría comprar. Pero habría casos de que que no hay esas semillas, o no hay plantas más bien, se puede adquirir las semillas y hacer los semilleros. Las plantas por lo general tienen, por ejemplo, dependiendo del tamaño, tienen que ser colocadas, les puedo decir, por ejemplo, lechugas, acelgas, o las hortalizas en general, por su tamaño tenemos que colocarlas alrededor de 15 a 20 centímetros, ¿sí? Los pimientos tienen que tener una colocación de 30 a 50 centímetros. Los tomates, por ejemplo, necesitan mayor espacio de 50 a 60 centímetros. Tenemos zanahorias, ajos, cebollas, pueden estar a una distancia de 10 a 15 centímetros. Aquí les tengo una lista, dependiendo de qué plantas son las que ustedes pueden cultivar dentro de casa, con los distanciamientos tanto entre líneas, como pueden ver, o entre plantas. De acuerdo a eso, ustedes pueden decidir qué planta qué planta poner, pero no necesariamente, por ejemplo, si hablamos, esto sería ideal para las camas, ¿no? Colocar de esta manera, pero tenemos la otra alternativa al utilizar las macetas, que nos individualizan los cultivos, que igual es otra alternativa. Miren, por ejemplo, tenemos macetas de 5 litros, que es más o menos alrededor de 5 kilogramos, 10 kilogramos. Están los tamaños adecuados para cada una de las hortalizas que queramos nosotros cultivarlas. Entonces, no necesariamente, como inicialmente les recomendé macetas, porque, digamos mesas, porque el costo es más elevado. Podemos ayudarnos con las macetas. Es decir, un huerto es mixto. Pueden ser también mesas, pueden ser macetas, pueden ser los jardines, jardines colgantes o piramidales, dependiendo de las necesidades, de las condiciones, de lo que nosotros tengamos para poder colocar nuestro huerto. Este es un ejemplo de un almácigo o un semillero que se trabaja en la institución, en la Politécnica. Yo trabajo ahí en el vivero forestal, en donde hay una pequeña experiencia, ¿no?, con especies forestales. Por ejemplo, esto lo desinfectamos primero, el sustrato que hemos preparado. Por lo general tratamos de hacerlo sin productos que nos causen daño con agroquímicos, sino más bien con las condiciones que tenemos. Agua hirviendo en el sustrato, lo humedecemos, lo cubrimos con plástico, lo mantenemos ahí y al siguiente día podemos remover y poner nuestras semillas. Es mejor hacerlo las siembras en las semillas, las siembras en un semillero y en un sitio cerrado. Aquí tenemos un invernadero que nos da las condiciones óptimas como luz, humedad, temperatura, y las plantas a los 8 días ya están germinando y ya las podemos, más o menos a los 20, 21 días, podemos estarle ya, o más que días, cuando tengan sus 3 hojitas verdaderas, que llamamos ya sus hojitas ya originales, para poder, digamos, ya retirarlas y ponerlas en el sitio definitivo. Otra de las alternativas cuando se trabaja con camas, nos ideamos haciendo esta surcadora para que los cultivos o las plantas que las vamos a colocar estén en forma ordenada, se pueda manejar mucho más tecnificada las plantas, ¿sí? Miren, aquí son semilleros que se pueden hacer, que de igual manera se hace con las hortalizas.
Este es siembra al voleo, que igual, siempre hay que darse cuenta cuando se trabaja en semillero, hay que hacerlo en una forma, sin que se produzca encharcamiento, porque de lo contrario se va a arrastrar la semilla o en un lado va a germinar, en otro lado no. Entonces, una de las de maneras que hay que hacerlo en forma horizontal, siguiendo una pendiente adecuada, digamos, que sea muy horizontal, sin huecos ni nada, digamos, ¿no? Esta semilla, la semilla siempre tiene que quedar cubierta con el sustrato. Más o menos la cantidad que se pone es el doble del tamaño de la semilla, ¿sí? La cantidad de sustrato. Como pueden ver, aquí está cubierto, le damos las condiciones adecuadas y posteriormente ya se puede germinar fácilmente. Otra de las dificultades que tenemos en los huertos son las plagas y las enfermedades que se nos puede presentar. Por lo general, para disminuir un poco la utilización de los agroquímicos, se utiliza el jabón potásico, que esto incluso lo comercializan, o de lo contrario, si no se encuentra, también se lo puede preparar. En internet hay unos videos que nos van indicando pasito a pasito cómo se puede preparar el jabón potásico. Por lo general, esto se pone 20 gramos por cada litro de agua y funciona muy bien para eliminar los insectos. Tenemos también los insectos trozadores. ¿Cómo logramos eliminar esto? Bueno, en la universidad tenemos la oportunidad de tener el Bacillus thuringiensis, que hacemos trampas para que el trozador vaya, coma eso y luego le dé problemas en el estómago y prácticamente muera el trozador. Yo les puse aquí unas alternativas de preparar insecticidas caseros que nos va a permitir controlar pulgones, mosca blanca, la araña roja, utilizando 500 gramos de ají, 500 gramos de ajo, 250 gramos de pimienta negra, 500 mililitros de alcohol a 96 grados, e incluso aquí están pasito a pasito cómo se puede hacer, triturando cada uno de estos ingredientes,